Los líquidos no tienen problema, pero los sólidos, cosas gruesas, tienen que diluirse para que puedan pasar por las membranas. Y ahí tenemos todos los organelos celulares que tienen su importancia. Por ejemplo, el aparato de Golgi sintetiza proteínas, ¿sí? A partir de algunos elementos que consumimos en la carne, en los vegetales, la misma célula va a sintetizar proteínas. ¿Sí está claro? Por eso las personas que son vegetarianos estrictos, que dicen que están sanos, les hacen falta las proteínas en la carne. Y con falta de proteínas en el organismo, empieza a haber fuga de líquido al tercer espacio y empieza a haber edema y otras cosas. ¿Ah? Tenemos los lisosomas, que son los encargados de mantener libre de gérmenes la misma célula. ¿Ah? Es como el aparato de defensa de la célula. ¿Sí está claro? La siguiente. Bien. ¿Se acuerdan que cuando se fecunda un óvulo, ¿verdad? Aquí está. ¿Sí te acuerdan? Se fecunda un óvulo. ¿Dónde se lleva a cabo la fecundación? Tercio externo. Fuera de la trompa de falopio, ¿sí? O de la salpingia. De tal forma que empieza a avanzar ya esta célula, que ya no es óvulo y espermatozoide, es un huevo, ¿sí? Y cuando llega a la cavidad uterina, más o menos en la segunda semana de fecundación, ya llega en etapa de blastocisto, una serie de células que todavía no se diferencian, y de ahí a la etapa de mórula. Igual, aquí hay dos caminos: prosigue el camino normal o se queda en etapa de mórula, se los comenté. Es lo que comúnmente se llama como embarazo molar, o embarazo anembriónico. De repente nosotros revisamos a la paciente y vemos que no concuerda su fondo uterino con la fecha de la última menstruación, está más pequeño. Y tenemos que pensar en una cosa de estas. Actualmente, con el ultrasonido A, nos reportan un embarazo molar o anembriónico. ¿Qué significa? Un montón de células indiferenciadas, no se han organizado, que no van a dar lugar a nada, y nada van a estar ocupando un espacio. Entonces, el tratamiento consiste en un legrado. Legrado para vaciar o evacuar ese útero y vuelva a quedar listo para otra probable fecundación. Bien, en la tercera semana se identifica ya una estructura embriológica que se conoce como el disco germinativo trilaminar. Endodermo, mesodermo y ectodermo. Y ahí están todos los elementos anatómicos que cada uno de estos va a dar, ¿sí? Por ejemplo, hablábamos de mesodermo. No alcanzo a ver. Aquí están las somitas que van a dar origen a los cuerpos vertebrales, ¿sí? Por aquí están músculos, ¿verdad? Y tenemos mesodermo esplénico lateral. ¿Por qué? Porque en conjunción con otras células van a dar origen a otras estructuras. ¿Sí? Para no meternos tanto en embriología en problemas, hablamos de que el endodermo va a dar origen a los intestinos, tiroides, tráquea, vejiga, etc. El ectodermo, ¿verdad? El cabello, el epitelio del cuerpo, que es la piel, pero también vemos que va a dar origen al cerebro, ¿sí? En combinación con otras estructuras. Y lo que hablábamos, ¿sí? El mesodermo va a dar origen al aparato locomotor, huesos, músculos y articulaciones. Más o menos, ¿verdad? En términos generales. Si fuéramos un poquito más quisquillosos, veríamos que del ectodermo se originan unas células que en combinación con el mesodermo van a dar otras estructuras, ¿sí? Pero como no llevamos embriología, eso ya lo verán cuando lleven cada uno de los órganos del cuerpo, de dónde se origina, ¿sí? Esta simple clase, bueno, esta embriología, a lo mejor nos llevaría un curso de 3 meses, para que tengan ustedes una idea. En cada semana, ¿qué se va formando? La vesícula óptica, ¿verdad? Que va a dar origen al ojo, la vesícula óptica, el oído, el corazón, cómo se va formando los tabiques interventricular. Aquí había un cuadro
de un corazón, ¿ya se lo robaron? Bueno, ahí, cómo se va formando el corazón y cómo en un momento dado, por defecto de esas células que no se unen, queda un espacio, ¿ya? O cuando hacen una casa, dejan un espacio específico para una puerta, pero en este caso no se unen las células, no cierran lo que se llama tabique interventricular, tabique interauricular, y ahí es un problema de tipo no genético, sino en el momento que se está formando un nuevo ser. Y esa comunicación interauricular o interventricular, cuando nazca ese producto, va a dar alteraciones, ¿sí? Que en algunas ocasiones son los soplos, cuando se mezcla la sangre venosa con la sangre arterial, da ese chasquido y se identifica clínicamente como un soplo. ¿Sí está claro? Profe, Bien. una pregunta, ¿cuál sería el tratamiento de lo que es el soplo? He escuchado acerca del soplo del corazón. Hay varios tipos de soplos. El más común, soplo fisiológico, ¿sí? En los primeros meses al año de vida, se llega a cerrar por la misma presión de la sangre en las aurículas, hace que ese mismo tejido se cierre. Y a los 2-3 años ya no se escucha el soplo. Fue fisiológico, ¿sí? No tuvo repercusiones. Cuando el soplo, la comunicación es mayor, sobre todo del ventrículo, y gana la mayor presión en la sangre venosa, entonces el paciente, en este caso el niño, va a tener muchos problemas, ¿eh? Se va a agotar con mucha facilidad. Incluso al comer, los lactantes cuando están con el biberón o el seno de la madre, empiezan a ponerse cianóticos, morados, porque no tienen oxígeno. Si la comunicación es pequeña, ¿ya? Se pueden dar medicamentos para evitar que el corazón siga creciendo. Si la comunicación es grande, pues se tiene que plantear una cirugía para poner un parche de teflón, pero ya es a tercer nivel, con una bomba de circulación extracorpórea. Mientras la bomba circula la sangre, ellos pueden trabajar en el corazón. Es muy, muy complicado, ¿no? Así. Bien. ¿Se acuerdan de las líneas? Sí. Ah, es así. Imaginarias, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Epigástrico, mesogástrico e hipogástrico. Los hipocondrios, flancos y fosas. ¿Sí? Y ahí más o menos podemos orientarnos. Aquí baja el esófago, ¿verdad? Aquí está el estómago, después viene el duodeno, intestino delgado, intestino grueso, y en cada área que nosotros tocamos y que el paciente nos dice, ahí me duele, ya sabemos qué estructuras anatómicas hay, y entonces hacemos un diagnóstico anatómico. No sabemos qué tiene, pero sí sabemos dónde lo tiene, ¿sí? Por ejemplo, hoy en la madrugada llegó un paciente con un cólico, una piedra, una litiasis renoureteral. ¿Se acuerdan que les mencioné de la siguiente, del origen embriológico de los riñones, los testículos? El paciente tenía dolor aquí, neto, aquí, este lado, en el izquierdo. Aquí tenía dolor. Al palparle tenía dolor en este trayecto hasta en la parte de atrás, la fosa renal, todo lo que es el uretero, la vejiga, y repercutía al testículo y a la cara interna del músculo. Obviamente, ¿ya? Al saber embriológicamente de dónde viene y qué estructuras palpé, pues tiene un cólico renoureteral. Si además tiene hematuria o tiene sangre en la orina, pues tenemos un cálculo, una piedra que al ir bajando del riñón va desgarrando el uretero, va sangrando y al miccionar el paciente va a tener hematuria, o sea, sangre en la orina. ¿Sí? Bien, la siguiente. Bueno, un hueso. ¿Qué tipo de hueso es este? Un hueso largo. Específicamente, ¿cuál es? El fémur, sí. ¿El fémur? ¿Seguros? Tibia. Tibia. Aquí dice. Sí. Tibia. Tibia. Tibia y vagina. Pero aquí están los platillos tibiales que se insertan con el cóndilo del fémur, la articulación de la rodilla. Muy bien. Bueno, ahí están. ¿Un hueso? ¿Qué tipo de hueso es? Largo. Nada más que aquí nos lo cerrucharon. ¿Ya? No sé si se alcance a ver una línea blanca aquí. Sí. Que es cartílago de